Buenos días, guripas. Aquí estamos en la segunda jornada de Ariete 2012, al pie del cañón desde la mañana. Nos esperan explicaciones y una batalla de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto aquí, en Tropa Guripa, en cuanto encuentre a alguien que me sustituya. Por ahora las instalaciones de Ariete 2012 están vacías. Falta poco para que llegue el público, y los recreadores van llegando para montar displays y ultimar detalles de los vehículos. Es decir, para tener todo a punto. Menos mal que está aquí el compañero que me sustituye. Vamos allá, vamos a ver un poquito de Ariete. Lo que nos olvidamos de comentar en el anterior capítulo es que paralelo al evento se ha montado un pequeño puesto de venta con literatura histórico-militar y artículos para recreación y airsoft. Pero como andamos sin un duro, mejor demos una vuelta que sale más económico. ¿Qué tenemos aquí? Dos chicas recreadoras. Y aún por encima de bandos distintos. Sí. ¿Puedo sentarme? Sí. A ver, ay. ¿Qué me podéis contar? ¿Cuánto tiempo lleváis en esto? Pues 3 años. Lo mismo. ¿Lleváis, sus amigas? Sí, nos conocimos en esto. Bueno, hay que destacar, cada vez sois más chicas las que estáis en recreación. Sí, a ver, este año hemos venido 5 americanas, ¿Sí? 2 enfermeras. Vas empezando a hablar con la gente, que la suerte que hay es que eso, que la gente es muy maja. Bueno, Tenemos mucha suerte. Seguro que os miman, ¿no? Los chicos. Sí, Tanto chicos mucho. por alrededor os miman bastante. Sí, pero bueno, nos tienen palmitas, la verdad es que sí. Y el primer año que fuimos, las dos vestidas así normal, de bonito, bonito. bueno, causamos un furor, todo eran fotos. Claro. Siempre que hablas de pegar tiros y cosas así, siempre se va más al ámbito chico. Sí. Y las chicas yo creo que también tenemos un papel importante en el tema de la guerra. Que aparte de enfermeras también había, no igual tenientes, pero igual algún soldado, alguna ayudante del general, eran todas mecanógrafas, eran chicas. Si nos vamos al frente del este, ya hay francotiradoras, hay pilotas, hay carristas. Entonces, bueno, nosotras nos gusta este... ¿Lo pasáis bien? Sí. Aparte de recreación, también hacemos partidas. ¿Sois de airsoft también entonces? Sí, a ver, yo sí. Ella juega a Airsoft, pero de recreación. Sí. Yo soy de Airsoft normal, o sea, moderno, como quien dice, y voy vestida igual que los chicos. O sea, no tengo ningún problema. Si me tengo que tirar al suelo, yo me tiro. Bueno, yo ahora me voy a ver las explicaciones que van a empezar a la de mañana y os invito a venir si os apetece. Vamos. Vale, Sí. venga. Bueno, pues nosotros representamos a la tercera compañía, segundo regimiento de la primera Panzerdivisión SS Adolf Hitler. Pertenecemos a la Asociación Española de Recreación Histórica, que agrupa también otros grupos de recreación, ya sean soviéticos. Primera Guerra Mundial, Tenemos un grupo también de guerra civil. y ahora se está gestando un grupo de aliados. Lo llevamos recreando desde el año 2000, cuando este grupo formaba parte de la Fundación Don Rodrigo. Hemos participado en bastantes rodajes cinematográficos y también para documentales. También nos piden asesoramiento para otra serie de películas y demás. Nos han llamado para asesorarlos en cuanto a elementos uniformológicos. Tenemos un parque de vehículos también que nos proporciona la Fundación, con un semi-oruga, Motocicletas, motocicletas, PAC 37 un PAC anticarro. 37. Contamos en nuestro grupo con un Goliath, el vehículo con orugas, que era un explosivo. Y nada, esperamos seguir creciendo y seguir Y siendo... está abierta las puertas para todos los de España, o sea, esto es a nivel nacional. Bueno, acabamos de ver un disparo de artillería. Enseñamos el rascador para limpiar los restos de esquirlas de pequeñas brasas que puedan quedar en el interior de la pieza de artillería. Introduce el balote de pólvora, que era un saquete de tela, con pólvora, la bola de hierro o acero para disparar. Con un picador, vemos el picador, que es una especie de aguja que introduce en ese oído, en ese agujero, y ahora introduce lo que es la mecha en el oído, se enciende la mecha y un segundo tiempo es el disparo de la pieza en el ánima del cañón. Realiza el
Hola, buenos días. Nosotros somos de la asociación Poland First to Fight y nosotros recreamos al ejército polaco de la Segunda Guerra Mundial. Como verán, llevamos todos uniformes de distintos frentes en los que participaron los polacos. La historia de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial es muy desconocida. Hitler empieza a reclamar territorios de Polonia, toda la zona que une Alemania con Prusia Oriental, que en aquel momento era territorio alemán. La Polonia de 1939 era una Polonia que había conseguido la independencia solo 20 años antes, tras la caída de los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial. Y por su parte los soviéticos y los alemanes, en secreto, en agosto del 39, pues pactan invadir conjuntamente Polonia y repartirse su territorio. Este es un uniforme de un soldado de infantería de 1939. Este era el uniforme que llevaron los que lucharon contra los alemanes durante la invasión. Ella lleva un uniforme de los Scouts. Muchos Scouts participan en los combates con sus uniformes de Scouts. Casi 100.000 soldados van a conseguir escapar y van a llegar a Francia. Nuevamente las tropas polacas tienen que escapar y escapan a Inglaterra para seguir luchando. Mis compañeros, estos tres compañeros, llevan el uniforme de los soldados que lucharon desde Inglaterra. En la primera división acorazada polaca llevan un uniforme que es clavadito al uniforme que llevaban los soldados británicos de la Segunda Guerra Mundial. El mayor movimiento de resistencia que había en Europa era el polaco. Los alemanes empiezan a retroceder también en el este y se produce la insurrección de Varsovia de 1944. Mi compañero va vestido de un soldado del Ejército del Interior durante la insurrección. Cuando se produce la sublevación, lo primero que intentan es uniformarse, es parecer un ejército. Esto es una guerrera alemana y todos llevaban un brazalete con los colores de la bandera para ser identificados como soldados. La ciudad queda completamente arrasada. Termina la guerra, algunos van a volver a Polonia y se van a encontrar con que lo que les espera es la cárcel y ser asesinados. Para nosotros esta es una historia apasionante. Y bueno, pues esto es todo, muchas gracias y espero que haya sido interesante. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Colgado. Hombre, este se gira un poco con el viento. El de San Berglis se mueve un poco menos. No me digas que estuviste allá. Sí, señor. ¿Qué tendrá la batalla de Normandía que desata tantas pasiones? Porque mira que no habrá cine, literatura sobre el tema, ¿eh? Pues sí, la verdad es que hay mucha cultura sobre esa batalla. No sé exactamente qué es lo que genera la pasión, pero es emocionante ir ahí y ver esos puntos todos en los que hubo batallas. Seguro que en Francia se cuida, se aprovecha como turismo. Sí, vamos a ver, hay una cultura muy desarrollada alrededor de eso. No solo el que te vendan o intenten venderte pues el recuerdo correspondiente, sino que hay muchos eventos, Cuéntanos, si has estado hace poco. Sí, pues mira, estuve en junio de este año. Bueno, pues ¿qué te has empapado? Cuéntame, por favor. A ver, vamos a ver, fuimos en un vehículo, nos acercamos y bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos de normal? ¿Nos vamos vestidos? ¿Recreando? ¿Qué hacemos? Pues vamos recreando. ¿Fuiste? Así, tal cual, de esta guisa. De esta guisa, sí. Bueno, en verano la falda viene bien, ¿no? Sí, a ver, viene bien. Hay que tener en cuenta también que esa zona pues tiene un tiempo cambiante, muy cambiante. Es decir, dos cosas. Primero, supongo que recomendarás a la gente ir. Yo lo recomiendo. Y segundo, que lleven chubasquero. Sí, eso por supuesto, eso por supuesto. Yo por lo menos, yo ahora me voy a poner el uniforme de paracaidista porque quiero participar en la toma de San Berglis. Así que si no te importa, tengo que pasar corriendo. Sin ningún problema. Nada, encantado. Venga, nos vemos. Nos vemos. Para hacer tiempo, aquí viene un trivial sobre la batalla de Normandía. ¿Dónde creían los alemanes que se produciría el desembarco? Más al norte. En el estrecho de arriba, en la zona más estrecha entre Inglaterra y Francia. En el canal, si no me equivoco. Canal de la Mancha. En el paso de Calais. ¿Cómo se llamó al sistema defensivo de la costa francesa? El muro atlántico. Atlantic Wall. ¿Cómo se denominaron a los puertos artificiales empleados por los aliados? Sé los nombres, porque además estuve allí. Yo es que no soy napoleónico, no... Si siento el nombre te lo diría perfectamente. Mulbergis. Ni idea. Yo el lado germano sí, pero el lado Aliaski nada.
¿Quién estaba al mando de la defensa de la costa francesa? Por parte alemana estaba el General Feldmarschall, a ver cómo era, el mariscal de campo Erwin Rommel. Hombre, por supuesto, Rommel. ¿En qué playa estaba situada Ouistreham? Espera. Me coges. En esa estuve este año, o sea que tengo que saberlo, pero sin fallar, era... El sector británico. Sword, Juno o Gold, una de las tres, pero no sé cuál. ¿Cuál era? Utah, ¿no? Juno. ¿Es en Sword? Joder. Suspenso total. ¿Quién escribió El día más largo? Ostras, no lo sé. No lo sé. La película, pero... Cornelius Ryan. Ah, Cornelius Ryan, sí. ¿Qué unidad trató de tomar Juan Dioc? Ah, la Big Red One creo que había sido, ¿no? ¿Los Paracas? Los Rangers. Segundo Rangers. Me coges, yo aliados nada. Nada. ¿Qué generales americanos desembarcaron en el propio día D? Bradley, ¿no? Eisenhower, recuerdo, ¿no? Ay, el general Patton. ¿Qué general? Norman Cotta. ¿No era Bradley? En Utah desembarcó el que era hijo del presidente, que había sido presidente, Roosevelt. Theodore Roosevelt. Sí, señor, Theodore Roosevelt, sí, señor. Bueno, pues nada, ha sido fácil. El premio son 1000 euros, ¿no? Decíamos. Bueno, ya que vamos a hacer una batalla de Normandía, me apetecía ponerme de paracaidista. Este fue el primer uniforme mío y el de casi todos. Aquí estoy con mis amigos los polacos que están un poco cabreados conmigo, me dicen que soy un cambiachaquetas, pero bueno, me apetecía. Ahora vamos a proceder a una entrega de premios o cositas así y después vamos a una recreación de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a empezar por el premio al mejor uniforme más original. Un aplauso. Premio al mejor vehículo militar. Vamos a entregarle al grupo de recreación del sur, al grupo de los puros. Ahora vamos a estar complicado con el jefe. Se le ha entregado a otros años anteriores. Premios de recreación de estos 16 años ejercicios de esta recreación. Un aplauso. Muy buenas, somos el grupo Marlene Dietrich, hacemos recreación histórica y airsoft. La asociación se formó con 3-4 miembros y actualmente ya rondamos casi los 20 socios y entre los 20 socios pues recreamos infantería alemana paracaidista y americanas, tanto infantería Ranger como infantería paracaidista. Empezamos en Madrid hace 3 años y bueno, ya es la verdad que vamos bastantes eventos. Nuestro principal lugar de actuación es en Madrid, donde tenemos un pequeño grupo de amigos y más, donde organizamos partidas de airsoft histórico, con bastante rigor histórico. Organizamos un evento que ya hemos hecho el primer evento este año en un municipio de Cuenca, en Montalbanejo, y bueno, que acudieron cerca de 80 personas y que tuvimos muy buena impresión. Pues eso, vamos a recrear un combate por la toma de Saint-Mexeglis. Estamos en el 6 de junio de 1944. Para poder asegurar la playa de Utah, en el sector americano, era necesario controlar las carreteras para evitar un contraataque alemán por tierra. Y Saint-Mexeglis era un punto clave para el acceso. Un suceso muy conocido es el del paracaidista que quedó colgado del campanario, fingiendo estar muerto. En la madrugada del día D, paracaidistas de la 82 División, junto a otros de la 101, atacan el pueblo. Estamos a punto de asistir a un intento aliado por tomar Saint-Mexeglis. Las tropas americanas se van retirando para un segundo combate. Han capturado al capitán
a ver cómo está el general alemán que felicitará a los soldados por esta pequeña victoria. Vemos como los soldados alemanes saquean a los americanos. Bueno, felicita a esos hombres, a los pocos que quedan de la guarnición. Damos por finalizado esta recreación. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Un aplauso para todos. Creo que es una de las primeras veces que veo una recreación en la que los alemanes son vencedores. Me han tomado prisioneros, no sé si lo visteis. Es un castigo por haber pasado los paracaidistas, tenía que haberme quedado de polaco, pero bueno. Hasta aquí, Ariete 2012. Les invito a que vengan el año que viene. Hasta luego. Alto, paren las máquinas, que nos olvidamos de algo. Manuel, ¿qué? ¿Te pillo? Hombre, Óscar, ¿qué tal? ¿Te pillo marchando? Sí, ya me voy retirando de este Ariete 2012 y bueno, pues ya ves, el esfuerzo yo creo que ha merecido la pena. ¿Te acuerdas que te había prometido un regalo? Ah, sí, es cierto, que me habías dicho... Te traigo un vídeo que vamos a ver a continuación. A ver si te gusta. Ah, estupendo. Bueno, pues darle las gracias a los organizadores por este evento que va por su sexta edición y que cumpla muchas más. Como recreadores, agradecer que la organización se haya preocupado de hacer una recreación de este tipo, de las pocas que se ven en España. Gracias a la organización por realizar este evento y que el año que viene se vuelva a repetir. Como sabrá, ya llevo desde el 2008 subiendo desde Badajoz y, en fin, cada año cuando vamos subiendo por algo será. Hay que agradecer muchísimo el esfuerzo a todos los organizadores, a todos los colaboradores de Ariete, por lo que hacen, por la reconstrucción histórica y sobre todo por la historia, ¿no? Porque es un esfuerzo tremendo por divulgar la historia. Se disfruta mucho aprendiendo, enseñando, conociendo gente y esperemos que se pueda repetir de aquí en muchos años. Bueno, muchas gracias a la organización por dejarnos participar y esperemos seguir aquí dando caña otro año más. He comido muy bien, me han dado que te cagas y soy de Madrid y un ambiente de este siempre viene bien, así que nada, muchas gracias por todo. Y me gustaría agradecer a la organización del evento, la asociación Royal Green Jackets, el esfuerzo en realizar este evento de recreación histórica. Y esperamos poder seguir compartiendo un poquito de historia con los diferentes grupos multidisciplinares. Gracias a los organizadores y que se vuelva a repetir muchos años más. Esperemos que sí y le deseamos toda la suerte del mundo. ¡Ánimo! ¿Qué? Muy bueno, sí señor. ¿Qué te ha parecido? Pues mira, se agradece porque se ve que por todos estos años, estos 6 años, el esfuerzo y el trabajo, pues mira, merece el que todos por lo menos hayan disfrutado de este Ariete y de estos 6 Arietes anteriores. Bueno, esperemos eso, que el año que viene se siga haciendo, ¿verdad? Se va a hacer, prometo que se va a hacer. Muy bien. Bueno, Óscar, gracias. Venga, chao, hasta luego. Como siempre, os esperamos aquí, en tropaguripa.com y no olvidéis seguirnos en nuestros canales de Facebook y Twitter. ¡Rompan filas!